Hola Géminis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí Géminis, con este 8 de oros, es muy probable que muchos de ustedes estén actualmente o lo vayan a estar en los próximos días dedicándose a algo, desarrollando sus habilidades. Aquí podrían estar aprendiendo algo diferente, algo nuevo, capacitándose, haciendo algún tipo de curso, perfeccionando técnicas de algún proyecto, de algún oficio o de algún negocio. Acá esta carta me dice que ustedes podrían estar realizando algún tipo de curso, buscando alguna información, practicando o aplicando nuevas habilidades para mejorar su desempeño. Quizás en el empleo que haces estés tratando de perfeccionarlo, o simplemente si tienes algún negocio pues o alguna inversión, viendo cómo puedes mejorarlo. Si estás en un negocio, viendo cómo puedes mejorar, tener más clientes o cómo hacer algo mejor para tener ese negocio si es que no lo tienes. Si estás en un empleo, pues por supuesto estás viendo cómo mejorarlo. A muchos posiblemente esto se refiera a que son estudiantes y evidentemente van a estar estudiando y van a estar mejorando sus habilidades estudiantiles. Y aquí definitivamente algo se les va a estar cumpliendo, un sueño que ustedes querían se les va a hacer realidad. Y evidentemente este sueño con este 8 de oros significa que eso que ustedes querían perfeccionar, eso que ustedes querían mejorar, ese curso que ustedes estaban tomando o que van a tomar, pues por supuesto lo van a terminar, lo van a cumplir y van a lograr esa perfección, van a lograr eso que ustedes querían lograr, esa perfección, ese mejoramiento de lo que ustedes estaban haciendo. Aquí este 9 me dice que sus sueños se van a estar haciendo realidad. Así que si estás haciendo algún tipo de estudio, algún tipo de capacitación, algún tipo de curso donde querías perfeccionar algo, si estabas investigando quizás cómo mejorar, tener más clientes en tu negocio o cómo tener más dinero en algún tipo de inversión que estés haciendo, pues definitivamente esto se les va a estar cumpliendo. Esta carta significa también que ustedes obtienen un logro y la total y completa satisfacción de haber conseguido lo que querían. Y eso, por supuesto, les va a estar permitiendo sentar las bases para una estabilidad económica. Este 4 de bastos, señores, anuncia una etapa de estabilidad, de celebración y de logros. Por supuesto, lograste lo que querías y vas a estar celebrando. Acá hay armonía, aquí hay seguridad. Aquí, esta es la culminación de algo que ustedes estuvieron haciendo, por supuesto. Ustedes estuvieron aquí trabajando o van a estar trabajando con este 8 de oros y esa conclusión, esa satisfacción, ese sueño hecho realidad, lo van a estar celebrando. El 4 de bastos dice: lo lograste y lo vas a celebrar. Vámonos de fiesta. Esto es el 4 de bastos en celebraciones. Aquí las bases se van a estar poniendo y lo que se puso, lo que tú hiciste, pues va a estar sentando las bases y va a sostener resultados sólidos, resultados visibles, y te va a permitir tu estabilidad económica, tu estabilidad financiera. Eso lo vas a estar logrando, es tu sueño hecho realidad y se ve que estás trabajando muchísimo por eso, o vas a estar trabajando mucho por lograrlo y lo vas a estar logrando. Aquí tú vas a estar creando estructuras estables. También es lo que me está diciendo el Hierofante, la carta que le sigue. El Hierofante me dice precisamente eso. Aquí posiblemente ustedes querían establecer algún tipo de negocio con alguna institución, tenían que tener también algún tipo de documentación y esto lo van a obtener. Para muchos que sean estudiantes, señores, esto significa una graduación de sea lo que sea que ustedes estén estudiando, sea un curso universitario, sea un curso de capacitación, lo que sea que ustedes estén aprendiendo. Evidentemente esto me trae a colación una institución y aquí también podrían estarse firmando contratos importantes. Vamos a ver, Géminis, qué más viene con ese Hierofante. Vamos a ver qué otras cartas lo acompañan. Definitivamente, si eso que ustedes terminaron de estudiar, de aprender, les va a permitir quizás un mejor empleo o algún tipo de contrato. Si están en un empleo, un mejor contrato laboral. Y la reina de oros, pues esta reina de oros anuncia la llegada de estabilidad, de abundancia y de seguridad económica.
Aquí puede ser una mujer que te ayude, pero no me parece que se refiera a nadie que te esté ayudando como tal, sino que esta aquí trae una energía de orden, de prosperidad, de la capacidad tuya para gestionar lo que tú tienes y hacerlo, por supuesto, crecer. Tú lograste estudiar esto con tremendo esfuerzo o lograste perfeccionarlo y definitivamente lograste quizás el contrato institucional que querías o el ascenso que querías, y eso te va a estar brindando pues estabilidad económica, tus recursos. Acá esta carta informa también que van a haber éxitos en tus proyectos, en lo que sea que tú hagas, sea un empleo, sea un negocio, sea una inversión. Aquí vas a tener bienestar económico. Vas a tener la posibilidad de disfrutar de los resultados de lo que tú has hecho de forma sólida y de forma estable. Aquí hay dos cartas, señores, súper importantes de estabilidad económica. Aquí se sientan las bases para construir esto, para construir una estabilidad económica duradera. Ya te lo venía diciendo desde el 4 de bastos que había salido pues acá con anterioridad. Y el rey de espadas, pues el rey de espadas, por supuesto, acá me está confirmando quizás la firma de algún tipo de contrato que te dé también estabilidad. El rey de espadas, su influencia aquí aporta orden, resolución de todo lo que tenga que resolverse, se va a resolver. Acá esta carta te ayuda a que las cosas se resuelvan con muchísima lógica, con muchísima objetividad y con muchísima responsabilidad. Puede ser que ustedes acá tengan que resolver no solamente sea un contrato, sino que se refiera también a algún tipo de permiso, algún tipo de certificación, algo que ustedes le tenían que entregar, que quizás el gobierno le tiene que entregar, la institución educativa donde ustedes estaban le tenía que entregar algún documento. Por supuesto, cuando se gradúan les entregan como diplomas y cosas así. Y puede ser que eso surja algún tipo de traba por ahí, pero el rey de espadas te garantiza de que eso se resuelve y de que las cosas, pues, por supuesto, comienzan a avanzar, porque esto está relacionado con la ley, está relacionado con estrategia y con situaciones que requieren que tú tengas claridad mental. Si tienes que obtener algún tipo de permiso y tienes que hacer alguna gestión, tú vas a tener la claridad mental suficiente para resolverlo. Vamos a ver ahora qué cartas vienen con ese 8 de espadas. Aquí, Géminis, con este 8 de espadas, se ve que hay un bloqueo importante que te va a estar impidiendo quizás avanzar como tú quisieras. Ese 8 de espadas puede significar que tú quieras ese empleo, pero exista mucha competencia para entrar a él. Puede ser también que quieras establecer algún tipo de negocios, pero tengas que desembolsar una cantidad importante de dinero que tú en este momento puede ser que no tengas, no sepas exactamente cómo conseguirlo, o simplemente que tengas deudas económicas que te mantengan atrapado, que te mantengan atado, que te mantengan con cierto compromiso. También este bloqueo puede significar precisamente eso, que quizás actualmente estés en un empleo donde estés muy restrictivo de horarios, o tengas un contrato laboral donde tengas que estar durante varios años y no puedas salir con mucha facilidad de ahí. También esto puede significar que, como te dije, que tenías quizás deudas económicas que tienes que pagar sí o sí. También este diablo podría referirse a que si tu falta es de dinero para establecer ese negocio, o tu falta de dinero es para mudarte a ese nuevo empleo, esto podría significar ataduras al respecto de pedir un préstamo bancario y de meterte en algún tipo de compromiso, de pagarlo sí o sí. El diablo no siempre es malo en este sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces si quieres ese empleo espectacular, el empleo de tus sueños, por supuesto que va a venir con ataduras, va a venir con ataduras importantes, porque vas a tener que cumplir un horario restrictivo. Es posible que tengas que cumplir ciertos compromisos, que tengas que firmar quizás un contrato por varios años, y esa es la restricción que te va a estar poniendo el diablo. También si quieres invertir en algún negocio o tener alguna inversión, puede ser que evidentemente tú no tengas los recursos necesarios y tengas que involucrarte en algún préstamo bancario, en algún tipo de financiamiento que
evidentemente te va a traer ataduras. Incluso si no tuvieras que pedir ningún tipo de préstamo, que te va a llegar el dinero, que lo vas a tener cuando, señores, ustedes empiezan algún tipo de negocio o hacen alguna inversión. No es como que tú lo estableciste este mes y el mes que viene te vas a ir para la playa 15 días. No funciona así, porque vas a estar atado y tienes que estar en el negocio. Tienes que estar el ojo, como dice el dicho, el ojo del amo engorda el caballo. Tienes que estar al lado del negocio, tienes que estar atado literalmente, porque tú eres el que sabe cómo funciona. Sí es bueno delegar en personas, pero definitivamente, señores, van a estar atados pues precisamente a algo. Sea un empleo que tengas o sea un negocio, va a generarles ataduras. Si quieren dinero, van a tener que generarse ataduras, lamentablemente, pero funciona de esa manera, ¿ok? La buena noticia es que tú vas a recibir la guía y los recursos necesarios para hacer lo que tú quieras. Aquí en la carta de la estrella te dice que va a llegar lo que necesitas para continuar tus proyectos, para continuar lo que tú querías. Así que si el dilema es falta de recursos, falta de dinero, pues la carta de estrella aquí te dice que esto se va a estar resolviendo, ¿ok? Un flujo constante y que vas a poder ver de ayuda, va a llegarte información, va a llegarte claridad de lo que tienes que hacer, y todo lo que estuviese estancado, todo lo que estuviese con falta de apoyo, con falta de recursos, aquí la carta de la estrella te dice que esto vas a recibir todo lo que tú necesitas para seguir adelante, para continuar. Y como muchos me dicen, ¿cuándo va a llegar? ¿Cómo va a llegar? Señores, un préstamo bancario, el banco no te va a llamar y te va a decir, fulanito o fulanita, usted quiere hacer un negocio, yo le voy a prestar el dinero. Bueno, a veces sí pasa, ¿no? Pero bueno, normalmente no te lo van a decir. Tú tienes que ir al banco, tienes que consultar varias entidades y ver qué préstamo financiero, qué préstamo económico te van a poder dar. Y es precisamente lo que te está diciendo esta carta. Si te vas a meter en una deuda o quizás en algo atado, pero vas a recibir los recursos necesarios para comenzar ese proyecto, para esto que tú estudiaste o esto que tú perfeccionaste, que cumpliste tus sueños, que se hicieron realidad, poderte establecer, poder continuar hacia adelante. Vamos ahora a Géminis con un mensaje del amor para ustedes. Géminis, con esta carta del colgado te están diciendo que quizás tú veas que las cosas en el amor no te están saliendo exactamente como que tú quisieras que te salieran, pero que debes ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Puede ser que muchos estén viendo actualmente que rompieron con su pareja y estén llorando pues a moco tendido, sufriendo porque quizás creían que era su alma gemela, la pareja de su vida, y pues terminaron. Señores, den gracias a Dios. Den gracias a Dios porque esa relación se terminó. Yo sé que es fácil decirlo y poco fácil hacerlo. Llorando ahí, entre lágrimas, denle gracias a Dios porque le quitaron esa persona de adelante. Simplemente porque si va a llegar alguien mejor a la vida de ustedes y esa persona estaba Dios, el universo o lo que ustedes crean, no va a lograr que ese encuentro se dé. Y para que ese encuentro se dé, esa persona actual tenía que salir de la vida de ustedes. No existe otra forma, no había otra manera. Si ustedes actualmente están solos y dicen, ¿cuándo voy a encontrar mi pareja ideal? ¿Cuándo voy a encontrar el amor de mi vida? No ha sido el momento preciso para encontrártelo. Lleva un tiempo y nada, vean las cosas desde otra perspectiva. A veces es mejor estar solo que mal acompañado. Así que es el consejo que te trae esta carta en el día de hoy. Aunque crean que las cosas no están saliendo como ustedes querrían, como deberían salir, simplemente vean las cosas desde otra perspectiva, vean las cosas desde otro punto de vista y agradezcan. Agradezcan a Dios por lo que sea que le esté pasando, aunque ustedes en este momento no lo entiendan y crean que es lo peor que le está ocurriendo en su vida. Vamos a ver ahora un mensaje del oráculo de la abundancia. Esta carta, Géminis, te está diciendo, rompe con los votos de pobreza. Te dice, querido amigo, no hay necesidad de sufrir o sacrificarse. Mantén la intención de deshacer cualquier voto de pobreza, sacrificio que hayas podido hacer. Consciente o inconscientemente, en cualquier momento de tu vida, al hacerlo, todos los efectos de esos votos se deshacerán,
para todos los implicados en todas las direcciones del tiempo. Así que, señores, rompan con sus votos, con cualquier voto de pobreza que hayan hecho. Vamos ahora con los 3 números de la suerte para Géminis. Recuerden que el significado de estos números puedes buscarlo en internet para ver qué mensaje te envían tus ángeles, y por supuesto también los podrías jugar, como no, en juegos de azar, pero recuerden que no tienen ningún premio garantizado, ¿ok? Solamente es como mensaje. Vamos a ver con tus números de la suerte. ¡Wow! El 15, aquí volvió a salir el diablo, Géminis. El 15, el 11, la justicia. Aquí va a haber justicia divina para muchos de ustedes. Uy, bueno, salieron 4 cartas, se las voy a dar las 4. Salió la carta del diablo, el 15, el 11, la justicia, el 14, la templanza, o sea, todo se va a estar equilibrando, va a haber justicia divina, todo se va a equilibrar, y el rey de bastos, el número 35. Así que vas a tener la energía suficiente para hacer lo que quieras. Y señores, déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Hay muchas frases que quisiera decirles, pero entiendo que esta es la más importante que deberían tener. Digan, señores, en voz alta, en los comentarios, repítanlo: yo rompo con cualquier voto de pobreza que haya hecho. Yo rompo con cualquier voto de pobreza que haya hecho. Yo les voy a dejar el párrafo de la ruptura de los votos de pobreza de acuerdo a lo que dice acá y lo que yo me sé, por supuesto. Se los voy a dejar para que pongan el comentario completo o lo repitan pues en su casa, no simplemente la frase, ¿ok? Pues nada, Géminis, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.